Seguramente en los días de lluvia os preguntáis, ¿ahora cómo saco yo a mi perro para que haga pipí y caca? Pues así nos las arreglamos nosotros. De esa manera hacen pipí, hacen caca, olisquean, se despejan y aguantan hasta cuando podamos hacer una ruta de verdad, hasta cuando escampe. Luego a la tarde hicimos una ruta en la que especialmente Rumba se lo pasó bastante bien. Venga. Ya que salga por ahí. Sí, que salga por el agujero. ¿Te gusta meterte en las fincas que no son tuyas? Venga. La Conky bien, siempre va portándose bien y ella siempre igual. Tiene que ir dando la nota. Venga ya. La media vuelta. Sí. Si no le dices nada, sigue y se da la media vuelta y sigue. Venga. Y ahora va, mírala, allí sola, por el camino de abajo. Rumba. Mírala. Oh, ven para acá, ven. La rubia la independiente. Venga. Rumba, ven aquí ya. Venga, todo el paso llamándote, venga ya. Ahí con mamá. Muy bien. Muy bien. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre las cosas que se aprenden cuando adoptamos a un perrito. Así que si te interesa el tema, quédate. Muy buenas y bienvenidos a un vídeo más de Chucho Selecto. Para estas cosas cambié mi coche por una furgonetilla para poder meterme en los carriles. Bueno, vamos a aparcar por aquí y vamos a empezar la rutilla por aquí. Vamos Conkin por aquí, ven. Vamos por aquí, Conkin. Y nada, vamos a ir por este sendero, el cual ya conocíamos, hemos grabado alguna vez. Aquí fue donde encontramos a Tango. ¿Os acordáis de Tango? De un vídeo que hace ya bastante tiempo, el cual intentamos adoptar. Pues aquí fue donde encontramos a Tango y solimos venir de vez en cuando. Es un arroyo que ahora mismo está seco, pero cuando lleguen las lluvias lleva un poquito de agua, el cual hace que la ruta sea más agradable. Ya te vas a colar por un agujero. Rumba, venga, vamos. Rumba tiene que ir delante mía, porque si no, no me fío de ella. Es una finca, que hay una finca colindante, que hay aguacates, pero la valla tiene muchos agujeros y ella pues tiende a meterse por todos los agujeros. El inconveniente de esta ruta, aparte de que en la valla hay muchos agujeros y a Rumba, como he dicho antes, le llama especialmente la atención, es que detrás de aquel puente hay un centro de caballos en el cual pues hacen rutas a caballo y hay muchas cacas de caballo y a mis perras pues les encanta la caca de caballo. Entonces tengo que ir constantemente pendiente de que aquella rubia no se meta en ninguna finca o se coma alguna caca de caballo.
Pero bueno, no se come caca. Mira, mira qué finca más bonita. Llena de aguacate, con mucha sombra. Me encanta. Ojalá algún día pueda tener una finca así. Seríamos súper felices. Espero que las cookies lleguen a ver o a vivir en una finca con tanto espacio. Sería maravilloso. Venga, seguimos, cookies. Como vamos a hablar sobre adopción, voy a aprovechar para comentar una cosita. Muchos de vuestros perros, en este caso, como hablamos de podenco, casi todos los perros que tenéis en casa, casi todos los podencos, por no deciros todos, provienen del mundo de la caza. Estos días, debido al vídeo que ya sabéis en el que hablo de cazadores, que todos los cazadores son iguales, al final voy a tener que seguir grabando aquí en el coche, por lo que os he dicho de las cacas, que es un poco infierno, ¿verdad? ¿Te habéis hartado de caca, conga? ¿Qué os gusta la caca de caballo, eh? Debido a ese vídeo, pues ha pasado lo que yo ya sabía que iba a pasar. ¿Qué es? Pues que he recibido insultos de todos los colores. Insultos que no veis porque yo elimino esos comentarios y bloqueo a la persona. A estas alturas ya tiene uno, si iba a decir una grosería, pero tiene uno ya una edad como para aguantar tonterías. Aparte que siempre pasa igual. Se defienden pues insultando o diciéndote que no tienen ni idea, pero tampoco aportan ningún argumento de peso que te haga al menos reflexionar. A estas alturas, negar lo que todos sabemos es como decir que la Tierra es plana. Aparte que tengo historias por parte de vosotros para dar y para regalar. Cada vez que adoptáis a un perro, me contáis la historia de ese perro y todos provienen del mismo lugar. Todos tienen una historia triste que contar. Que me hace más gracia es que uno de ellos me escribe y me dice que soy un ignorante. Puede tener razón. Que no tengo ni idea de perro, que le da rabia que gente como yo que no sabe de perro tenga un canal hablando sobre perros. Ojo, que también puede que tenga razón. Yo no digo que sepa de perro, yo solo comparto mis experiencias e intento que gente como tú no maltrate a más perros. Esa es mi misión. Pero me hace bastante gracia porque esta persona sigue el canal desde hace bastante tiempo y ve los vídeos. Entonces, ¿te gusta el contenido, guapetón? ¿Te estoy excitando? No. ¿Y si me desabrocho este botón? Buenas noches, Homer. ¿Y si te hablo con esta voz? ¿Y si te canto algo? ¿Has adoptado a un podenco y proviene del mundo de la caza? ¿Ha sido maltratado por un cazador? Deja un comentario, que sea visible. Era como de una familia de cazadores que tuvieron, pues eso, 5 o 6 y los iban a sacrificar. De tacos no sabemos mucho, al principio no me quise enterar, luego hace un año por ahí, de hecho cuando ya llevaba con nosotros 2 años, investigué, en este caso creemos que intentaron ahorcarle y probablemente se escapó. Hay una serie de preguntas. Ay, mira, perdón, Rumba, hemos cogido a Rumba cagando. Los adoptantes, las personas que deciden adoptar, hay una serie de preguntas que se hacen a la hora de hacerlo. Casi siempre son las mismas. ¿Es que un perro adoptado no aprende de la misma manera? ¿O le cuesta más trabajo aprender? ¿Es que nunca llegan a tener un vínculo con el dueño como si lo querías de pequeño? ¿Es que nunca se van a comportar de una manera adecuada? Cuestiones que si le preguntas a la persona menos indicada te va a desorientar más todavía y al final vas a acabar adoptando o comprando un cachorro. Lo digo porque a veces tenemos malos consejeros y te dicen no, lo mejor es que pilles un perro desde cachorro porque si no vas a tener muchos problemas. Entonces vamos a hablar un poco sobre el tema y vamos a desmontar ciertos mitos. Rumba me tiene ya negro hoy con las cacas, tío. Por más que te digo, vamos, no me hace caso esta perra. Prefiere las cacas a las salchichas. Si los fabricantes de pienso hicieran el pienso con mierda de caballo, se forraban, vamos, porque es que no hay cosa que le guste más que la mierda de caballo. Lo primero que te dicen, si preguntas a un mal consejero, un perro adoptado, que va, no. Ni se te ocurra, ni se te ocurra que te destroza la casa. Que va, esos perros están acostumbrados a estar en la calle y están asalvajados perdidos, que va, no.
mi primo adoptó a un perro de estos de la calle, porque es que todos los entendidos estos tienen un primo que le ha pasado eso. Mi primo adoptó un perro de eso y no ve al perro. El perro lo dejó un momento solo en la casa y llamó a sus amigos perros de la calle, montó allí una fiesta, pidieron pizza, se cargaron el sofá. ¿Qué va? Son como los ocupas los perros esos. Los perros de la calle te roban, están echados a la droga, nada más que quieren droga, ¿qué va? Lo mejor es que compre un perro desde chiquitito. A lo que me refiero es que mucha gente te quitará las ganas de adoptar. Sobre todo si dice que va a adoptar un podenco, te toman por loco. Pues os aseguro que esto es totalmente falso. Es cierto y es obvio que muchos perros vienen con una serie de problemas y es cierto que al principio están un poco asalvajados porque muchos de ellos nunca han tenido un hogar y es algo totalmente normal. Pero eso no quiere decir que el perro no aprenda de la misma forma. El perro va a aprender. Al mismo tiempo tendrá que desaprender ciertas cosas. Claro que un cachorro aprende más rápidamente. Es normal. Son como lienzos en blanco. Son como los niños. Los niños aprenden más rápidamente que los adultos. De la misma manera que el coco de los niños absorbe mejor las cosas, el coco de los cachorros absorbe mejor las cosas. Pero os aseguro que un perro al que nunca se le ha enseñado modales, cuando empiezas a enseñarle modales, algunos de ellos se van a mostrar especialmente interesados. Todo va a depender de lo mal que lo haya pasado en su vida. A algunos les costará más y a otros les costará menos. Pero tanto como pintarlo que adoptar un perro es una ruina, os aseguro que no. Es totalmente falso. Manuel, pues yo he pensado que voy a adoptar a un perrillo. La familia tenemos ganas de un perrete y mi chiquillo me tiene frito ya, que quiere un perro, ¿Qué? ¿Vas a adoptar un perro, Juan? ¿Teniendo niños en la casa? ¿Tú estás loco o qué? Que esos perros están chiflados, perdidos, que tú no sabes de dónde viene el perro y para que el perro ahora le muerda al niño. Quillo, mira, eso te va tú a la tienda o te busca un criador que por 600, 700 euros tiene tú el perro que tú quieras, chiquillo, te va a meter en eso. Aunque os parezca exagerado, hay muchas personas que piensan que los perros de la calle son violentos, son agresivos y que en cualquier momento se les va a ir la olla y le va a atacar a alguien. Evidentemente, y todos sabemos, los que queremos a los perros y los que hemos adoptado perros, que esto es totalmente falso. Y os digo más, los perros de la calle son mucho más sabios que los perros que son comprados, por la sencilla razón de que en su vida les ha tocado vivir cientos de experiencias antes de llegar a tu casa. Muchos de ellos han tenido que sobrevivir en la calle, se han tenido que resguardar de la lluvia y han tenido que buscar lugares frescos en verano. Lo que quiero decir es que muchos perros de la calle son muy inteligentes porque la vida les ha obligado a ello. Son perros súper sabios. Y os cuento el caso de Conga. El día que mordieron a Rumbat, ya os lo conté, Conga, como tiene más experiencia, como ha pasado ya de todo en su vida y las pasó canutas, supo leer al Doberman y se mantuvo detrás, se paró, se paralizó, porque sabía que algo no iba bien. Y Rumbat no se llegó a percatar a tiempo. ¿Por qué? Porque Conga es más sabia. Conga va caminando, vamos de paseo y está pendiente de cosas que Rumbat no se percata. Lo que quiero deciros es que un perro adoptado sabe latín al lado de un perro que compréis. La inmensa mayoría de ellos pillan un vínculo súper fuerte con los adoptantes, con su familia. Para ellos, tú eres su Dios, porque lo has salvado de la calle, porque le das alimento, porque le das cobijo. Chiquillo, lo mejor es que te compre un perro desde chiquitito, porque como adoptas un perro con 2-3 años, ese perro no te va a querer igual. Ese perro no te va a querer igual que un perro que tú compres desde chico. Ni de coña, vamos, ya te lo digo yo, ¿eh? Mi primo no podía ni tocar perro. Mi primo cuando adoptó el perro, cualquierilla tocaba el perro, pero no había un Dios que lo tocara. Lo mejor es que te gastes los urdeles, que tú tienes muy buen trabajo. Te gastas 800, 900 euros en un perro y se te quitan todos los problemas. Otra mentira como un castillo de grande. Además lo acabo de decir. He dicho que un perro adoptado pilla un vínculo con su dueño bestial. Un perro adoptado sabe lo que es pasarlo mal y sabe lo que es no tener una familia. Cuando de repente tienen a un referente, tienen a un líder, tienen a un familiar, tienen a un dueño, darían la vida por ese dueño. Os lo aseguro. No quiere decir que un perro, cachorro comprado, no. No estoy diciendo que no. Estoy diciendo que el vínculo
que se establece entre perro adoptado y adoptante y su nuevo papá o su nueva mamá es fuerte, incluso más fuerte. Venga, vamos a ponerlo igual de fuerte, pero que nadie diga que un perro de la calle nunca va a querer a su dueño. Que el perro no te haga caso, no te obedezca, no significa que no tenga ese vínculo contigo. Un perro en los paseos puede no hacerte ni puñetero caso, pero luego en la casa está pegadito contigo como una lapa. Esto es más bien cuestión de personalidad. Rumba a veces obedece cuando le da ella la gana, cuando quiere. Es cuestión de entrenamiento, no es cuestión de que te quiera más o te quiera menos. Vale, venga, nos vamos ya para la casa, que estáis aburrida. Así que nada, la misión de este vídeo es que nadie os quite las ganas de adoptar un perro. Que hay muchas leyendas por ahí con respecto a adoptar un perro. Os puedo asegurar que la adopción de un nuevo miembro de la familia peludito es una experiencia maravillosa. Es cierto que os tienen que asesorar correctamente. Es cierto que yo lo haría así. Yo diría como yo soy, expresaría como yo soy, intentaría buscar un perro similar a mi estilo de vida, pero que nadie os quite las ganas, que nadie os diga que es una locura, que adoptar un perro con 3 años es una locura. No significa que no vas a tener que currar, no significa que no vas a tener que trabajarte su educación, pero es que con un cachorro, por mucho dinero que te gastes, vas a tener que currar igualmente, vas a tener que educarlo igualmente. Los cachorros son unos auténticos terremotos y pueden llegar a ser una pesadilla. Aunque te cuesten 1.000 euros, 2.000 euros, 3.000 euros, se le quite de la cabeza a la gente que si te gastas dinero todo va a ser más fácil. Esto es totalmente falso. La adopción es la mejor alternativa por innumerables cosas. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Sé que no estoy publicando con la misma frecuencia, pero es que últimamente mi vida está siendo un poco complicada. Y nada, seguiremos en la batalla, seguiré esforzándome, seguiré trayendo vídeos y seguiré intentando echarle un cable a los perretes y a los animales en general. Un saludo, un abrazo fuerte para todos, gracias por estar ahí y hasta el siguiente vídeo.